Muy bien, pues vamos entonces a empezar nuestro estudio después de haber oído el poderoso testimonio de Socorro Pegnetti. En este mes de diciembre invitemos gente a nuestra plática de Navidad para que ellos se puedan identificar con estos testimonios y quieran tener la misma gran bendición de tener la vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. Bueno, pues estamos en el Evangelio de Juan, estamos precisamente acabando el capítulo 3. Señor, te damos gracias por la manera tan preciosa como tú actúas transformando vidas en este mundo loco en que vivimos, pero tú buscas individualmente a cada persona para regalar vida eterna, para transformar su vida. Te pedimos, Señor, por este estudio, por las personas que se han conectado para alimentarse de tu palabra y por aquellas que se conectarán más tarde. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio de esta mañana se llama La supremacía de Jesús. Está basado en Juan 3, empezando en el versículo 31, que dice lo siguiente, hablando Juan el Bautista. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de arriba, el que es de la tierra es terrenal, y lo terrenal habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado maravillosas pláticas de gran poder de algún predicadores famosos que con su elocuencia y el poder de Dios hablan al corazón de uno? Los alabamos, los admiramos, pero no queremos de ninguna manera quitarle su lugar a Cristo. Los que hablan con el poder de Dios como embajadores de Cristo, y la gloria debe de ser solamente para Cristo. En este pasaje, Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, y él mismo no quiere que la gente le dé la gloria a él, sino que la gloria debe de ser de Dios. Inclusive, ¿se acuerdan en los pasajes anteriores, como él dice, he aquí el verdadero
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. El último versículo de la semana pasada, el versículo 30, nos dice: es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Yo soy el heraldo del Mesías anunciado en todas las profecías del Antiguo Testamento, la promesa de Dios que viene desde Génesis, capítulo 3, versículos 15 y 16, en donde Dios arreglaría el pecado de Adán y de Eva, la desobediencia a Dios que ha maldecido a toda la raza humana. Él prometía un Salvador y ese Salvador vino. Y Juan el Bautista, conforme a las profecías de Malaquías, era el heraldo anunciando la venida del Rey. No, a pesar de la fuerza que tenía Juan el Bautista y su muy fuerte predicación, no, la gloria no iba a ser para Juan el Bautista, iba a ser para Cristo y debe ser siempre para Cristo. A Él sea la gloria. Y por esto en este versículo 30, Juan el Bautista dice: yo ya cumplí, yo he sido el heraldo, he anunciado la llegada del Mesías a la tierra. Es necesario pues que Él crezca y que yo mengüe. Juan pues continúa hablando con sus discípulos y les instruye que no sigan a Él, que sigan a Jesús. Juan capítulo 1, versículos 26 y 27. Juan capítulo 1, 26 y 27. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El mundo vive en constante competencia, exaltando el yo. Eso podríamos decir que Juan el Bautista haría con su propio yo, viéndose en competencia con Jesús mismo. El cristiano no hace eso, Juan el Bautista no hizo eso. Él entierra su yo, sabiendo lo que es el yo, un enemigo terrible que traemos y que me ha llevado por los caminos equivocados, caminos de destrucción, y me hizo a mí, como a cada uno de nosotros que hemos tenido la experiencia de invitar a Cristo como el Señor de nuestras vidas, a nacer de nuevo. Era imperioso, era urgente el que nosotros nos deshiciéramos de ese terrible yo malvado que nos hace tanto daño. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4,
22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero que vemos es un Juan Bautista, primero de la persona de Cristo. Versículo 31, el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Jesús tenía un origen, tiene todavía un origen celestial, una naturaleza celestial, por lo que nadie mejor que Él puede mostrarnos el camino al cielo y hablar cosas celestiales, el mensaje del cielo. Juan el Bautista, y quiero recalcar que tengas cuidado, el libro de Juan no fue escrito por Juan el Bautista, sino por uno de los apóstoles de Jesús que se llamaba Juan. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, habla en estos primeros capítulos del heraldo del rey Juan el Bautista, que pronto sería quitado de escena al terminar su ministerio como heraldo del rey. Era solo el heraldo. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Malaquías 3:1, y con esto se infiere la total autoridad del heraldo y de quien está anunciando. Jesús, dice el versículo, es sobre todos. Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Efesios 1, 20 y 21. Dios, en el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús habla de la grandeza de Juan el Bautista en otro pasaje diferente. Ciertamente Juan el Bautista fue un hombre muy especial. Mateo capítulo 11, versículo 31. Mateo capítulo 11, versículo 31. No hay Mateo. Juan, 11, Mateo 11, 11. Perdón, es Mateo 11, 11.
Mateo 11:11. De cierto os digo, dice Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, pues Jesús mismo está hablando de cuán grande es Jesús, Juan el Bautista, pero nunca se podría comparar con Jesús mismo. Y como decía yo al principio de la plática, cuántos grandes hombres de Dios han surcado por la tierra en estos siglos pasados. El mismo Pablo de Tarso, o San Agustín de Egipto, o los misioneros que han servido a Jesús, todos grandes héroes de la fe, pero nunca podrían compararse con Jesús. ¿Habría alguien que compitiese con él, con Jesús? Y de esto está hablando este pasaje Juan el Bautista. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2, 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no hay más grande que Dios mismo, que Cristo mismo, no lo hay. Lo terrenal solo puede producir cosas terrenales, y es lo que dice el versículo. El que es de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es solamente terrenal. Lo terrenal solamente produce cosas terrenales, pero el que viene del cielo es sobre todos. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice así, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La estrella, por muy grande y preciosa que veamos en el cielo, desde la tierra se opaca ante la magnificencia del sol que tenemos mucho más cerca. Así también la diferencia entre Juan el Bautista o cualquiera de sus servidores y Cristo mismo. Habla de arrepentimiento, pero no puede dar arrepentimiento él. Juan el Bautista es lo que predicaba: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿quién es el que realmente concluye el arrepentimiento? Es Cristo, el Señor. Y así está hablando Juan el Bautista. Los discípulos de Juan
no toman agrado en que la multitud siga a Cristo más que a Juan el Bautista. Todos tenemos esa tendencia en nuestro yo de que seamos pues mucho más grandes que aquel con el que estamos compitiendo, pero no hay razón para ello en el caso de Cristo. Los terrenales, aunque fuesen profetas, aunque fuesen sacerdotes, siervos poderosos de Dios, misioneros, solo podrían hablar de lo terrenal. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Corintios 3, 5. No que seamos competentes, dice el apóstol Pablo, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No solo su persona, sino también de lo que Él habla. La doctrina del cielo, nadie hablaba como Cristo. Él las cosas de Dios habla, nosotros terrenales. Versículo 32, lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Infaliblemente certera sus palabras. El conocimiento de Cristo era lo que había visto y lo que había oído, lo que sabía del mundo invisible que él había visto, y con la mente de Dios. De él conocía que él mismo tenía. Él había oído y esto testificaba de primera instancia. Por eso recalcamos nosotros tanto que la palabra de Dios tenga un lugar primordial, único, esencial, exclusivo en tu vida, porque la palabra de Dios son precisamente la mente de Dios al hombre. Solo ella nos puede hablar de esa manera. Todos los miles, millones de libros que hemos producido humanamente nunca podrían compararse con este libro, el libro de Dios. Él, Cristo, había oído y testificaba de primera instancia. Los profetas testificaban lo que se les dijo acerca de Dios, en sueños, en visiones, Dios hablando con ellos. Pero el testimonio de Jesús es conforme a verdad. Lo que ha visto Pablo en el tercer cielo nunca podía compararse con las palabras mismas de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 12, 4. Pablo viene del tercer cielo, probablemente cuando lo apedrearon allí en Listra. Lo consideraban muerto, pero realmente no estaba muerto. Dice segunda de Corintios 12, 4, que fue arrebatado al cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Las palabras divinas.
Jesús sí podía hacer, expresar lo que había oído, lo que había visto, porque esas palabras pues salieron de él mismo, Dios mismo. Lo triste es que nadie recibe su testimonio, y es lo que dice precisamente este versículo 32. Lo que vio y oyó Jesús, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. Aún hoy en día, a punto de empezar el mes de diciembre, que según la tradición viene el nacimiento de Cristo, el aniversario de su nacimiento, y está tan diluido, tan confundido ese evento, en donde es más una fiesta terrenal del hombre, hasta blasfema porque se toma tanto alcohol como no se hace en el resto del año, en lugar de realmente celebrar la venida del Rey. Nadie recibe su testimonio. Juan lo menciona como algo realmente increíble, no creíble, pensando que eso no puede ser. Ha llegado el Rey y nadie lo toma como tal, con un tono de verdadero lamento, triste. Los discípulos de Juan pensaban que muchos venían a Jesús, como lo dice aquí el versículo 26. Vinieron a Juan, entonces un bienaventurado. 26. Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judá. Juan bautizaba, muchos venían a él, eran bautizados. Dice la palabra de Dios, el porcentaje era mínimo de los que realmente venían a Jesús. Cuán triste es que pocos vienen, pero esos pocos atestiguan poderosamente de Jesús. Son como luciérnagas en medio de la noche oscura que tiene el mundo. Versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es verdad. El mundo se sorprende, inclusive el mundo se admira de la manera como los cristianos, seguidores de Cristo, siguen al gran Rey de Reyes. Pero es un porcentaje mínimo, grandemente poderoso, como me acuerdo que estaban reprendiendo a esta niña de secundaria en su escuela y le decían que se la pasaba hablando de Cristo. ¿Cuántos son ustedes?, le preguntaron a esta niña, y la niña dijo, somos 2, en una escuela de cientos de personas. Pero el impacto del cristiano es tan grande que aún siendo pocos, el testimonio es fuerte. El cambio, el impacto a un mundo en tinieblas. Sí, el testimonio de Jesús no se carece en vano. Muchos lo siguen, pero sí son un mínimo porcentaje. El que recibe su testimonio da honor y justicia a la verdad, porque Cristo dice, yo soy la verdad.
dan valor a lo que Dios dijo de Cristo y dijo en Cristo. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Divina pues, Jesús habló solo las palabras de Dios, pues Él venía del cielo. Juan capítulo 3, versículo 2. Juan 3, 2. Que Nicodemo testificó ante Jesús de esto. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Habló como nadie ha hablado en la tierra. Juan 7, capítulo 45 y 46. Juan 7, versículos 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Habían mandado a los alguaciles para que prendieran a Jesús. Y ellos llegaron con las manos vacías. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Totalmente impactados por las palabras de Jesús, habían perdido la noción de la comisión que se les había dado. Sí, Jesús habla de una manera celestial, de una manera totalmente sobrenatural, espiritual. Dios le había dado el Espíritu sin medida. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, dice el versículo 34, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Así es. A los profetas Él les había dado espíritu por medida, pero no es el caso de Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Reyes 2, 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que te haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Elías ya venía con un espíritu por medida. Le daba a Eliseo espíritu por medida, quizá el doble, pero lejos, lejos, muy lejos del espíritu que Dios dio a Jesús sin medida. Poderosa autoridad de Cristo. Los profetas eran siervos de Dios, las palabras de Dios repetían, pero Él es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia y es Señor de todo, con todo poder celestial, en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Colosenses 1, 16. Colosenses 1, 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros estamos en sus manos, siendo Él el apoderado ante Dios, siendo Él Dios mismo. Así Juan el Bautista testifica poderosamente del Rey. Vaya tiempo tan precioso donde se estaba cumpliendo la profecía de la llegada del Rey a la tierra. Y Juan, siendo su heraldo, lo predicaba con mucha fuerza. Y el versículo 36, 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Inclusive Cristo allá en el juicio será el que juzgue en el nombre del Padre. Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, pues aquí termina el discurso que está dando Juan el Bautista a sus discípulos y todos están oyendo, pero termina con algo muy poderoso en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Dice aquí claramente, el que cree en el Hijo tiene la vida. Y no solo es creer en Él, sino depositar en Él nuestra confianza total. No es creer, es tener, hacer lo propio, tomando los pasos para que Él sea el Señor de la vida de uno. Juan 14, versículo 9. Juan 14, versículo 9. Juan 14, 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna, el pasar la eternidad con Dios, a pesar de ser pecadores, pero Cristo pagó por nosotros. Pero, un gran pero aquí en este versículo, el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa venir a Él para ser salvo, el que no quiere tener ningún trato con el Rey de Reyes, no verá la vida, no entrará al cielo, no importa las cosas maravillosas que pudiera haber hecho en su existencia, porque el cielo no es ganado por obras, sino solo por la sangre de Cristo. Teniéndolo a Él, tenemos la vida eterna, y al no tenerlo a Él, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Qué fuerte es eso, tan fácil que es poder adquirir tu boleto al cielo. Es gratis, costó mucho, Cristo lo pagó en la cruz a tu nombre, pero hay que ir a la cruz y tomarlo o no es tuyo. Y al no tomarlo, dice el versículo, que la ira de Dios está sobre ti. El que no cree es condenado. El que no cree no entrará al cielo. Tendrá tantos pecados como el que sí cree, porque no hay hombre que no haya pecado. Pero el de uno han sido lavados en la sangre de Cristo y entra al cielo como si nunca
hubiera pecado, mientras que el otro tendrá que pagar por sus pecados. Él mismo, nadie pagó por él. La ira de Dios está sobre él. Bueno, esto incluye tanto incredulidad como desobediencia. De tal manera amó Dios al mundo que Él preparó el camino para que todo hombre se salvara a pesar de su pecaminosidad. Pero al no tomar lo que Cristo pagó en la cruz por él, entonces dice la Biblia que es condenado y la ira de Dios está sobre él. Uno tiene la vida eterna, uno entra por la puerta ancha de la salvación. Angosta en la vida, ancha en la entrada al cielo, y el otro es que entra por la puerta estrecha que lleva a la condenación. Puerta ancha en la tierra, pero angosta al terminar su vida. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida llena, rica de contentamiento en la tierra y una vida eterna, maravillosa en el cielo con Cristo, por siempre y por siempre. Los segundos no son felices ni aquí en la tierra, teniendo sus fiestas y sus cosas mundanas que no satisfacen, que pretenden ellos que algún día van a satisfacer y se meten más y más en el rollo del mundo. Pero no es así, dice la Biblia, que no verán la vida. No verán la vida aquí, no habrá vida abundante, será una pequeña probadita del infierno aquí para después pasar la eternidad excluido de la presencia de Dios. Así es. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿de qué lado estás? ¿Crees tú en el Hijo y tienes vida eterna? ¿O rehusas el creer en el Hijo y no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti? Dos clases de personas en la tierra, nada más. Los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Desde el punto de vista terrenal, tú puedes decir, pues hay dos clases de humanos en la tierra. Unos son hombres y otros son mujeres. No hay más, uno u otro. En el ámbito espiritual podemos decir lo mismo. Los que tienen a Cristo tienen vida eterna. Y son un grupo pequeño ante la realidad de la humanidad. Y otros son los que rehúsan creer en el Hijo y la ira de Dios está sobre ellos. ¿Dónde estás tú esta mañana? ¿Tienes tú a Cristo de tu lado o en contra de ti? Como dice Cristo, el que conmigo no está, desparrama. Y el que conmigo no es, pues no es. ¿Dónde estás tú con Cristo esta mañana? ¿No te gustaría apoderarte de este versículo y decir, el que cree en Él
tiene vida eterna. Ven a Cristo, es tan sencillo, aunque no lo es, porque tienes que deshacerte de tu yo, un yo malvado que te engaña y te dice que vas por muy buen camino, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran en él. Mas angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que entran en él. ¿De cuál serás tú? No demores, el día de salvación es hoy. Hoy te está llamando Cristo a que tú lo hagas el Señor de tu vida, el dueño absoluto de tu ser. Te dará paz y contentamiento aquí en la tierra. Te dará que vivas una vida abundante, pero más cuando llegue el momento de partir, tendrás el boleto para entrar en la vida eterna y pasar la eternidad con Cristo. Yo tomé esa decisión hace ya 44 años. Tómala tú hoy. Dice la Biblia que es un nuevo nacimiento. Es dejar atrás el yo que te ha hecho tanto daño. Es literalmente deshacerte de él y vestirte del nuevo hombre creado según Dios. Vamos tú y yo a hacer una pequeña oración para que Cristo venga a tu corazón y guíe tu vida de ahora en adelante. Te entregue la vida eterna y te haga ver las palabras divinas de este libro maravilloso que se llama la Biblia. El que viene del cielo, las palabras de Dios habla. Cristo quiere tener una relación personal contigo. No lo deseches, ven a Cristo ahora mismo. Vamos pues a orar. Él está oyéndote ahora tu oración. Yo te guío si tú quieres. Repite mis palabras, que no son palabras mágicas, sino es sencillamente una oración que nace del corazón, humilde, sabiendo que tú quieres un cambio. Que Cristo sea el Rey de tu vida y no el yo malvado que tú has tenido hasta ahora. Cerremos los ojos y vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana vengo a ti, clamando por cambio. Quiero deshacerme de ese yo terrible que tengo. Y mira que he buscado tantas maneras de satisfacerlo y tener paz, contentamiento, gozo, pero ha sido en vano, sino al contrario, me paga malamente y me lleva más profundo en el vacío, en la miseria, en la destrucción. En esta mañana yo vengo a ti para que tú me quites ese yo terrible y en su lugar estés tú. Comandes mi vida de ahora en adelante, que seas el Señor y dueño y me digas por dónde caminar en mi camino a la eternidad. Dame ese boleto precioso de la vida eterna que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario.
y hazme que cada día yo camine contigo hacia la eternidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, empieza una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Precioso el poder tener tu boleto al cielo. Y para que tú sepas bien el camino, pues penetra en este libro precioso que se llama la Biblia, que sucede que es el alimento del alma. Dale de comer a tu alma, llénate de Dios, camina hacia la vida eterna. Te están esperando con las puertas totalmente abiertas. Si tienes preguntas, si quieres saber más, pues júntate con la persona que te ha invitado a estas pláticas. Vente todos los miércoles, estamos aprendiendo más y más de este Dios grande y precioso que tenemos. La semana entrante empezamos el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Que Dios te bendiga, aquí te esperamos, que tengas un fin de semana de grandes bendiciones. Buenos días.